Buenos días, mi nombre es Rubén Martínez Valdovinos y les voy a presentar mi proyecto integrador de la materia de procesos de manufactura y materiales. Mi número de matrícula es AL07299. Bueno, como primer pregunta tenemos cómo se genera la viruta. Es el material que se desprende de una pieza cuando se somete a un proceso de maquinado realizado por tornos. La pregunta número 2 dice, ¿cuáles son los tipos de virutas y en qué consisten? Bueno, tenemos 5 tipos de virutas y cada una son, por ejemplo, la primera que es la continua, que dice que suele surgir de cortar materiales dúctiles a grandes velocidades. La deformación del material se efectúa a lo largo de la zona del cizallamiento angosta llamada primera zona de corte. La segunda es la viruta de borde acumulado, la cual consiste en capas de material de la pieza maquinada depositadas gradualmente sobre la herramienta. La tercera es la escalonada, semicontinua y tiene zonas de alta baja deformación de corte. Los métodos de baja conductividad térmica y resistencia como el titanio muestran ese comportamiento. Y tenemos la discontinua, que es la que consiste en segmentos que pueden permanecer de forma fija o flojas entre sí. Y la última es de forma de rizos, que consiste en que es una curvatura al salir de la superficie de la pieza, que por lo general se conforman de aceros blandos, cobre como cobre, plomo, estaño y algunos materiales plásticos. La segunda pregunta dice, ¿cuáles son las consideraciones para elegir los datos de corte correctos? Bueno, para elegir tenemos tres principalmente, que uno es la calidad de la superficie, la otra es la geometría de la herramienta de corte y el último es el tipo de filo de la herramienta para hacer los cortes sobre las piezas maquinadas. La cuarta pregunta dice, ¿por qué son necesarias la fuerza y la potencia? Son necesarias para llevar a cabo las operaciones de maquinado, torneado, freseado, taladrado y limado. ¿Qué es el acero? Pregunta 5. Es uno de los materiales más usados en la actualidad, además de que es el más versátil como material. La pregunta 6. ¿Qué es la resistencia al desgaste? Es la oposición que ofrece un material a dejarse erosionar cuando está en contacto de fricción con otro material. La pregunta 7 dice, ¿por qué el acero al carbono es considerado el acero más duro del mundo? Está compuesto por 0.03% de carbono y se utiliza para elaborar palas o materiales de acero resistentes. La pregunta 8 dice, ¿qué es el tratamiento térmico? Bueno, es un conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento bajo condiciones controladas como temperatura, presión y tiempo de permanencia, con el fin de mejorar las propiedades mecánicas como la fuerza, la dureza, la resistencia y la elasticidad. La pregunta 9, ¿en qué consiste o en qué aplica el revenido? Solo se aplica en aceros previamente templados con el objetivo de disminuir los efectos del temple, conservar parte de la dureza y aumentar su tenacidad. La pregunta 10 dice, ¿qué es la cementación? La cementación es parte de un proceso termoquímico que se realiza al acero bajo carbono, que contiene más del 0.25% de carbono y que no está templado, con el objetivo de aumentar los niveles de este material, el grafito, más del 0.8% en la capa de la superficie. Y la pregunta 11 dice en qué consiste la cianurización. Es otro tratamiento termoquímico, el cual dice que consiste en introducir la pieza de material a tratar en una solución a cierta temperatura, que generalmente se compone de cianuro de sodio, cloruro de sodio y carbonato de sodio. El enfriamiento consiste cuando la pieza sale del baño de cianuro, con la que se obtiene una profundidad de superficie templada uniforme de 0.25 milímetros sobre la superficie de cualquier pieza sometida a este tipo de tratamiento. Muchas gracias.